¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Y hoy vamos a conversar con un diputado PPD por el distrito número 7, además vicepresidente de la Cámara de Diputados. Me refiero a Rodrigo González, con quien vamos a hablar diversos temas. ¿Cómo está, diputado? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. ¿Cómo estás, Bernardo? Un gusto estar con usted en este canal. Hace tiempo que nos conversábamos y estoy muy contento de recomenzar estas conversaciones. Gracias a usted también, diputado, por esta entrevista. Bueno, partamos por un tema que tiene que ver con lo que está pasando actualmente en Viña del Mar. Y específicamente porque tenemos que indicarlo de que hubo una comunicación con nosotros a raíz de una entrevista de su colega Osvaldo Urrutia, bajo este mismo formato, en que él señaló algunas cosas que a usted le gustaría aclarar, en que hacen referencia con usted. Partamos con lo primero. Cuéntenos, él indicó de que esta era una especie de venganza suya contra Virginia Reginato a raíz de una serie de acciones judiciales que ha presentado en contra de ella, por lo que ocurrió, se está investigando, ¿no es cierto?, en el pasado periodo municipal. ¿Es tan así, diputado? Pero mire, la ciudadanía nos elige a los diputados y a los representantes populares para cumplir una misión de servicio público, para ponernos al servicio de los intereses generales de la comunidad, de la sociedad, y sobre todo nos exige decir la verdad y hacerlo con justicia. Yo he estado cumpliendo con esa misión. He estado denunciando situaciones fraudulentas, irregularidades, y de verdad la crisis que se ha vivido en la ciudad de Viña del Mar y que es por todas conocida y que sobre todo se ha hecho visible hace poco, que estaba muy oculta. Pero yo lo he hecho mucho tiempo y desde hace mucho tiempo. Y lo he hecho porque estoy cumpliendo con la misión que me dieron mis electores, ¿no? Si yo no lo hiciera y yo estuviera en conocimiento de esas situaciones, estaría incurriendo incluso en un delito. A mí me obliga la ley que cuando yo conozco un delito lo dé inmediatamente a conocer a la autoridad, pero sobre todo a la opinión pública, sobre todo a la gente a la cual yo me debo, que la gente conozca la verdad y que se haga justicia en relación con situaciones que son irregulares. En este caso, digamos, la ciudad de Viña del Mar ha sufrido mucho daño, ¿no? Ha habido mucho sufrimiento con la crisis que hoy día se está viviendo y que se ha destapado hace poco, pero que duró mucho tiempo. Hubo años en que una situación de impunidad y de injusticia se escondió en Viña del Mar. Y hubimos unos pocos que estuvimos predicando en esa época en el desierto, nadie nos creía, había un círculo de protección y realmente una especie de muralla, ¿no? De muralla china, de muralla de hierro, de protección tanto de las instituciones como muchas veces de la prensa, para que estas situaciones o no se conocieran o no se les diera importancia o dijeran, miren, no son cosas importantes. El que existiera una Manam, por ejemplo, en el municipio, una persona que era factotum, allí que hacía y deshacía, que cobraba coimas, que, digamos, cometía irregularidades, que presionaba a los funcionarios y que cumplía una doble función casi de alcaldesa, no, en conocimiento siempre, sin duda, de la propia alcaldesa. Que la alcaldesa haya pagado ella bajo su responsabilidad, ¿no? Horas extra a directores por 2 millones, 3 millones de pesos mensuales como una forma permanente de sobresueldos. Era una situación totalmente irregular. Y todo eso había que denunciarlo. Disculpe, Eso lo yo no lo interrumpa. llamo venganza. Eso Perfecto. no es venganza. Eso es justicia, es verdad, ¿no? Era mi obligación. Si yo no lo hubiese hecho, no habría cumplido como obligación. Yo no sé de dónde saca el señor Urrutia que yo pudiera hacer venganza. Él lo ha hecho también y ha denunciado muchas cosas, especialmente ha denunciado muchas cosas en Valparaíso. ¿Yo puedo decir que eso es venganza? No, está cumpliendo con la obligación de fiscalizar que tenemos los diputados. Perfecto. Usted trata un tema de las horas extras, ¿no es verdad? Una situación que se da de mucho tiempo atrás en la Municipalidad de Viña del Mar. Incluso hay algunos que señalan que se da desde cuando usted fue alcalde,
que se dio con el tema de las horas extras. Entonces, se puede tomar aquello que hoy día se haga mucho más énfasis de una práctica que se podría haber considerado, entre comillas, lo digo, entre comillas, habitual de muchos años hacia hoy en la Municipalidad de Viña del Mar, y que una de las respuestas que se dio y que tenía que ver con que los funcionarios municipales realizaban largas labores, ¿no es cierto?, largas horas del día sus labores, y no eran compensados por una cuestión estructural de sueldos municipales, y por eso se llegaba a este acuerdo, insisto, entre comillas, acuerdo entre los alcaldes o las administraciones municipales de turno y los trabajadores municipales. Qué bueno que me haga esa pregunta, Bernardo. ¿Ah? De verdad es un punto que es importante de aclarar. Efectivamente, cuando yo fui alcalde, no instituimos las horas extras. Las horas extras están en la ley. ¿Ah? Son una facultad para trabajos que se llaman impostergables. Así dice la ley, para trabajos impostergables y de urgencia. Y por lo tanto, en todos los municipios se pagan horas extras en forma totalmente normal y regular, ¿no? Y allí se establecieron unas extras, y lo que nosotros hicimos fue darle prioridad a las horas extra de los funcionarios de menor remuneración, porque muchas veces se da horas extras solamente a aquellos funcionarios de más alta jerarquía, de más alto salario, y por lo tanto las horas que había que pagarle eran también más caras. Y a los funcionarios que no tenían esa alta remuneración, lo que se les hacía eran darle, horas compensatorias. O sea, no se les pagaba esas horas extras, sino que solamente se compensaban trabajo o se le daban vacaciones y permisos que compensaran las horas esas extras que se les exigían. Porque fíjese que el alcalde tiene la obligación de exigir el pago, el cumplimiento de horas extras cuando existe una necesidad en el municipio. Perdone que voy a Sí. conectar el computador que se quedó sin No se preocupe. electricidad. Un Estamos, segundo, ¿eh? sí, comenzó justamente a enviar la señal, así que estamos conversando esta entrevista a fondo con el diputado PPD por el distrito número 7 y además el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo González. Ya, Entonces, ahí como estamos. le decía, es obligación del municipio hacer horas extra cuando hay una crisis, cuando hay un temporal, y hay muchos temporales, hay situaciones de terremoto, y el trabajador está obligado a trabajar. ¿Y qué se hace normalmente con los trabajadores de más baja jerarquía? Se les dice, yo le voy a reponer las horas después, y no se le pagan. En cambio, a los altos funcionarios sí se les pagan. ¿Qué establecimos y nosotros instituimos? Mire, la prioridad de horas extra es a los trabajadores que trabajan día a día y que hacen el trabajo más duro en esas emergencias, pero para trabajos que tenían que ejecutarse y realizarse, y no que se transformara en una práctica, ¿no? Que se hacía como ocurrió posteriormente, y así lo reconocieron varios directores de personal. Mire, pregúntele usted a don Vicente Fraile. Pregúntele usted a la señora Luzmira Madariaga, a todos los directores de personal. Se cumplía legalmente con las horas extras. Y hubo un momento durante la administración de la señora Reginato que estas horas extras se empezaron a naturalizar, a convertir en una práctica permanente, y se le empezaron a pagar a muchas personas que no hacían las labores, que iban a marcar las horas que hacían, ¿no? en la noche, en la tarde, o que le pedían a otros funcionarios que incumplieran, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Esto se detectó, y la Contraloría descubrió que se estaban haciendo esas prácticas durante ese periodo, no antes, ¿no? Antes eso no había ocurrido y no había habido ninguna denuncia de Contraloría en esta materia. Lo descubrió la Contraloría, descubrió además la magnitud gigantesca de recursos. Se llegó a gastar 4.000 millones de pesos en horas extra en un año en la municipalidad de Viña del Mar. Fíjese que casi, un porcentaje, un 5%, un 3, 4, 5% del presupuesto total de personal o más, tal vez en eso. Entonces era demasiado grosera, ¿no? El otorgamiento de estas horas extras para objetivos o que no correspondían, o que no eran obras impostergables, o que no eran obras urgentes, y se fue transformando en sueldo. Entonces se pagaba el servicio, se pagaba la incondicionalidad de esos directores, se pagaba el que, estuvieran en buena,
con la autoridad, y los que más gozaron de esto fueron los directores. Sí, pero... ¿no? Hay directores que eran los campeones de las horas extras, incluso si uno hubiera querido hacer las horas extras, no le habían alcanzado las horas del día para poder hacerlas. Y esto lo descubrió la Contraloría, ¿no? Y a partir de allí, nosotros dijimos, en verdad, esto se vició, se distorsionó, ¿no? Y se le torció la nariz a la ley de un derecho. Yo exigí que fuese un derecho a los trabajadores que se les pagaran las horas extras. Eso es cierto. Antes no se les pagaban, se les daban permisos compensatorios, pero ahora se les pagaban. Esa fue mi actuación como alcalde en esta materia. Perfecto. Diputado, otro tema. Se habló y se mencionó, y pregunta que también se le hizo al diputado Urrutia, sobre una supuesta sociedad entre ustedes dos para poder sacar un proyecto de ley que tenía que ver, ¿no es cierto?, con que ustedes pudieran renunciar antes de tiempo para postular a esta elección alcaldicia. ¿Está así esta situación? No, eso también es falso. Eso también es falso, Bernardo. Mire, perdón, en todo caso, contar la historia. perdón, sí, pero el diputado Urrutia lo descartó. Por eso le pregunto a usted también, porque fue parte de la pregunta. Eso es falso, ¿y sabe por qué? Porque yo desde, usted sabe que yo he sido varios periodos diputado, la gente me ha elegido, digamos, por estar, justamente por estar cumpliendo con la obligación y con mi deber, ¿no? Y realizando tareas de servicio público. Fíjese usted que yo 3 periodos anteriores ya había hecho un proyecto de ley que exigía que los cargos de parlamentarios no fueran irrenunciables. O sea, que los parlamentarios pudieran renunciar, porque esa era una especie de coraza protectora. Los parlamentarios cometían cualquier fechoría, ¿no? Estaban incluso formalizados, ¿no? Y se les había desaforado y no estaban cumpliendo sus funciones y se les seguía pagando su remuneración. ¿Por qué? Porque los cargos eran irrenunciables. Entonces yo planteé un proyecto de ley de que se permitiera que los parlamentarios renunciaran y por lo tanto que la gente les pudiera exigir a los que no estaban cumpliendo su labor la renuncia. Hice también una ley que se llama una ley digamos, revocatoria de mandatos, para que se pudieran revocar los mandatos de no solamente de los diputados, sino que del presidente de la República, de cualquier funcionario elegido que no cumplía con sus obligaciones, de tal manera de que la sociedad tuviera muy fácilmente la posibilidad de decir, esta persona prometió cosas que no cumplió, no está haciendo lo que debe, lo está haciendo muy mal, y le pudiera exigir la renuncia, en una forma muy fácil, ¿no? Con un porcentaje pequeño de firmas, exigía, digamos, que se pudiera abrir, ¿no?, una acusación de mandato revocatorio y que, por lo tanto, se abriera lugar a un plebiscito y que en un plebiscito con 50% de participación mayoritaria de los mismos electores que habían elegido a ese funcionario, pudiera votarse si a ese funcionario, perdón, a ese representante popular lo pudieran revocar. Estábamos planteando eso y posteriormente surgió una nueva ley cuando hubo toda la situación de los consejeros regionales, ¿no?, que surgió en el Senado además, no surgió en la Cámara de Diputados. Había mucho acuerdo en la Cámara de Diputados para que esa ley se aprobara, para que aquellas personas que ocupaban cargos populares pudieran efectivamente volver a postular por última vez. Y esa ley, efectivamente, tanto Urrutia como yo estuvimos de acuerdo. ¿Por qué? Porque se estaba cometiendo una injusticia con concejales, con consejeros regionales, y porque si la gente quería reelegir, lo pudiera hacer por última vez cuando se estaba discutiendo la ley, digamos, de que los mandatos de parlamentarios se redujeran y tuvieran un tiempo solamente limitado, lo que se ha llamado la ley del límite a la reelección. Entonces, allí evidentemente, en este caso, Urrutia estuvo de acuerdo en esa ley, yo también, y se empezó a especular, mire, los dos podrían ser candidatos a alcalde en Viña del Mar si esta ley se aplica. Eso dista mucho de haber sido una sociedad entre Urrutia y yo. ¿Le habría gustado ser candidato a alcalde? Hago la pregunta yo feliz más... habría sido candidato a alcalde, Bernardo. ¿Lo pensó en algún momento? Feliz habría. ¿Sabe? Fíjese
que yo renuncié a mi última postulación ante el partido. Y yo no quería ser candidato a diputado porque justamente me quería dedicar al área al cual he entregado parte de mi vida, que es la descentralización y la regionalización, y salir del carril parlamentario, que es un carril institucional, y pasar al carril territorial, ¿no? De las comunas y de las regiones. Esos dos carriles están cerrados en Chile por una situación absurda y obsoleta, que son justamente estas incompatibilidades y estas, digamos, imposibilidades de postular de un lado hacia otro, cosa que en otros países existen normalmente. Un alcalde puede postular a ser parlamentario, un parlamentario puede postular a ser alcalde, y puede haber, incluso en Francia se puede repetir el cargo de alcalde y además ser parlamentario. ¿Por qué? Porque el mandato popular y la soberanía popular tiene que expresarse de la forma más libre posible. Entonces, en cambio, en Chile esto estaba absolutamente en dos carriles que eran, digamos, dos carriles con una muralla al medio. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esto se iba a aprobar, había mucha justicia, había mayoría, en realidad, pero como era una ley de quórum, no se alcanzó a aprobar. ¿Y dónde se dirimió esto? Finalmente en el Senado. Fue un voto de un senador que no permitió, digamos, que se modificara la ley y se favoreciera a tanto. Muchos alcaldes que no pudieron postular habrían podido postular. Muchos consejeros regionales habrían podido postular. Muchos parlamentarios también lo habrían podido hacer. Y esto era una cosa generalizada y no un privilegio para ninguno, ni tampoco una ley con nombre y apellido. Perfecto. Solo para cerrar este tema, porque hay otros que me interesa conversar con usted también, además en su calidad de presidente regional del PPD. Insisto, para cerrar, entonces usted descarta totalmente de que estas acciones que usted ha seguido en la justicia y esta serie de declaraciones en contra de la ex administración municipal de Virginia Reginato tenga que ver con la situación que usted también vivió como alcalde de Viña, en que también salió, no es verdad, lo destituyeron en aquel momento de la alcaldía y donde una de las personas que encabezó aquellas acusaciones fue Virginia Reginato, hoy diputado Rodrigo González? Bernardo, esta pregunta de verdad y de corazón se la agradezco más que nada, más que las anteriores. Porque fíjese usted que yo entregué un municipio con uno de los más altos financiamientos de Chile, ¿no? Hicimos en mi periodo una licitación del casino municipal que fue muy exitosa. El casino pagaba 4.000 millones y terminó pagando 24.000 millones a la ciudad. Le aumentamos el presupuesto. Esa ha sido la más gran obra que se ha hecho en el municipio durante los últimos 30 o 40 años, porque ha permitido realizar una cantidad de obras que lamentablemente, sobre todo en el segundo y tercer periodo de la alcaldesa Reginato, fue muy mal usado, esos nuevos recursos que surgieron para el municipio. Yo entregué un municipio ordenado que cumplía sus funciones, ¿no? Los directores cumplían, había una mística de trabajo común, un municipio que se había abierto a la sociedad, que había abierto todos los espacios comunes, que realizó una cantidad de obras que yo se las podría enumerar y que son obras señeras históricas en la ciudad de Viña del Mar. Remodelamos la avenida San Martín, remodelamos la avenida Libertad, le pusimos, remodelamos la Quinta Vergara, establecimos un nuevo rol del Festival de la Canción, entregándosela a privados para que el Festival de la Canción pudiera cumplir una función de servicio a la comunidad. Abrimos los terrenos de toda la zona de la Salina, ¿no? Revocando los permisos y erradicando a las petroleras. Hicimos un trabajo en urbanismo, creamos todos los fondos vecinales, el gimnasio municipal que se construyó, el nuevo rodoviario. Tuvimos un proyecto de marina que estaba totalmente aprobado por todo el Consejo Municipal, por la Subsecretaría Municipal, por la Dirección de Agua, etcétera, que después fue boicoteado porque la Contraloría no tomó razón de este proyecto que estaba totalmente financiado, fíjese, y que los empresarios se cansaron. Era el director de obras de la Municipalidad de Barcelona que había hecho la Marina Deportiva de Barcelona, que tenía ese proyecto listo y le habríamos cambiado la cara a Viña. Hicimos todas esas cosas.
Y fíjese usted que entregamos un municipio íntegro, funcionando plenamente. ¿Cómo se entrega el municipio hoy día? Con un tremendo déficit, con una crisis de corrupción tremenda, con una duda sobre las licitaciones, con auditoría de todos lados, con denuncias de todas partes, con una alcaldesa que también salió efectivamente destituida, como me ocurrió a mí. Pero ¿por qué me destituyeron a mí, Bernardo? A mí me destituyeron por acciones del Consejo Municipal. No hubo ninguna razón de destitución a mí que no haya votado favorablemente la alcaldesa Reginato. Ella era coautora de las causas por las cuales a mí me destituyeron. Ella fue coautora de querer terminar con el Hotel Miramar y con el Hotel O'Higgins, que lo votamos en el Consejo Municipal unánimemente para que fueran renovados y se reconstruyeran. Ella votó conmigo en relación con los bonos municipales de los cuales me acusaron. O sea, me acusaron de delitos de los cuales ellos también habrían sido coautores. Y eso lo dijo, no lo digo yo, Bernardo. Si usted lee el acta de acusación mía, ¿no? Hubo un capítulo que redactó el entonces presidente de la Corte Suprema, el señor Garrido Montt, y dijo, mire, la señora Reginato, el señor Santibáñez y muchos otros señores que están acusando al alcalde González no tienen autoridad moral para hacerlo porque ellos fueron copartícipes y coautores y votaron junto con él las mismas razones por las cuales lo están acusando. La acusación nuestra fue una operación política absoluta y exclusivamente política, porque la derecha en Viña del Mar no aceptaba tener un alcalde progresista que estuviera cambiando las cosas, que hubiera abierto el municipio, que se hubiese preocupado de los campamentos, que hubiese estado transformando la ciudad y haciendo una buena gestión. Y se quiso boicotear, recuerde usted, que el candidato parlamentario, el parlamentario que tenía la UDI, pronunció en titulares del Mercurio, va a fracasar la licitación del casino, que se quiso hacer fracasar continuamente la gestión nuestra, y no ocurrió, porque se hicieron grandes obras en Viña del Mar, eso iba resultando, y yo era candidato a alcalde. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que buscar cualquier modo, y se buscó cualquier modo en relación con situaciones que ellos mismos habían sido partícipes. Efectivamente, el Hotel Miramar, la licitación fracasó, pero fracasó por culpa de la empresa, y después hubo fallos judiciales que así lo determinaron, y le aplicaron una multa de más de 200 millones de pesos a la municipalidad judicialmente, porque no había responsabilidad del municipio, y después, en relación con los bonos, también se declaró que no había ninguna responsabilidad nuestra, una responsabilidad administrativa solamente, dijo la Contraloría, pero finalmente eso se transformó en política pública, el que hubiese bonos de incentivo al buen trabajo de los trabajadores municipales. Entonces, caramba, que es distinta la razón por la cual yo tuve que salir obligatoriamente por una operación política de la UDI comunicacional que tenían todos los medios comunicacionales, a las razones por las cuales sale ahora Virginia Reginato con causas de fraude, con un municipio desfinanciado, con una ciudad semidestruida, con una cantidad de fechorías que han cometido los funcionarios municipales, con el abandono de un plan de desarrollo y una visión de futuro de la ciudad, ¿no? Y con todas las denuncias que son además ahora absolutamente unánimes, porque ahora ni siquiera la UDI la está defendiendo, tuvo que irse, y la señora Manam también tuvo que irse, y parece que está en Miami ahora, y se arrancaron, ¿verdad? O sea, y eso yo no me hago responsable, diputado. No, sí sé, sí sé, pero le cuento. Ese fue el municipio que entregó Reginato. Vea usted el municipio que entregamos nosotros, con el mayor financiamiento de su historia, con una cantidad de obras notables. Yo se las puedo enumerar, tengo por lo menos 25, 30 obras notables y que son memorables para la ciudad, el nuevo rodoviario. La verdad es que se hizo mucho trabajo y fue absolutamente injusta esa destitución, y los poderes, fíjese, ¿cuánto se apuró el TER en hacer la destitución mía? ¿Cuánto se demoró
el TER en hacer la destitución de la señora Reginato. Los órganos judiciales en ese caso no funcionaron. Se introdujeron, y lo quiero decir como una denuncia exclusiva que le hago acá, materias que no estaban en la acusación por debajo en el TER, ¿no? De las cuales no pudimos defendernos cuando se hizo, digamos, la destitución nuestra. Entonces, yo creo que es muy importante que lo podamos aclarar así. No Perfecto. hubo ninguna razón tampoco de probidad. Se decía, oye, se robaron entero el Hotel Miramar. Sí, ¿no? pues. Fue un informe de la Contraloría que dijo, mire, se dijo, en la casa del señor Salamó están las lámparas del hotel Miramar y están los bienes. ¿Quién votó a favor de la entrega de los bienes del Hotel Miramar? La señora Reginato, para entregárselo a Carabineros. Todos los bienes del Hotel Miramar se entregaron, digamos, a la corporación municipal, a la educación, se hizo la auditoría, no se perdió un clavo. Perfecto, del diputado. Hotel Miramar. Perfecto. Queríamos haber conversado otros temas PPD, se pasó rápidamente esta conversación. Hemos cumplido con lo que nos solicitó el derecho a réplica como medio de comunicación responsable que somos, así que le agradecemos haberse contactado con nosotros y nosotros podemos llevar también su versión frente a lo que fueron, ¿no es cierto?, algunas declaraciones de colegas suyos, Osvaldo Urrutia, diputado de la UDI, en este mismo tipo de entrevista a fondo. Le agradezco mucho y le agradezco especialmente sus preguntas, Bernardo. Muchas gracias, diputado. Que esté bien. Gracias. Ahí estaba entonces el diputado Rodrigo González por el distrito 7, diputado PPD, además el vicepresidente de la Cámara de Diputados, que nos pidió aclarar, no existe un derecho a réplica para aclarar algunas situaciones que se dieron en torno a una conversación y que salió mencionado él con el diputado Osvaldo Urrutia, que lo hemos hecho, así que esperamos que usted también haya quedado de alguna forma informado con lo que nos pidió aclarar el diputado Rodrigo González. Que esté muy bien usted y su familia.